¿Estás ahí, verdad, Goab? Goab, ¿estás ahí? ¿Cómo? Así que estabas ahí. Sí, Voy a leer el cuento de Dagon, de Howard Philip Lovecraft. Escribo esto, vale, bajo, vale. escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerar la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré a la sórdida calle de abajo, desde esta ventana de la guardilla. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, carabateadas apresuradamente, quizá hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. En una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, el paquebote en el que iba yo de sobrecargo fue apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del unos aún no se habían hundido en la degradación que lo alcanzaron. Así que nuestro buque fue capturado de manera legal y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración que se le debe a los prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando por fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de dónde me hallaba. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que las olas me arrojaran a alguna región habitable. Pero no aparecía ni barco ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e interrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue no tuvo interrupción. Cuando por fin desperté, descubrí que me encontraba hundido a medias en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con montonas ondulaciones hasta donde alcanza la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera la de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanza a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión del legamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror que daba náuseas, el sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes,
Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo había una forma de explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que habían estado ocultas durante millones de años bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando, sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el sol iba perdiendo esa cualidad pegajosa, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poder recorrerlo con facilidad. Dormí poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero tenía preocupado cosas más graves para que me molestase esa desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que desollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente perseguí la marcha hacia la colina. Aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí, al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué, mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes que la luna, menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté, cubierto de un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué al otro lado del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima y cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyo relativamente cómodo para el descenso, y a partir de unos centenares de pies el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que me es imposible analizar con precisión, bajé trabajosamente por la roca hasta que el declive más suave
sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente, me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía en esto como a un centenar de yardas de donde estaba yo. Objeto de brillo con un resplandor blanquecino. Al recibir el pronto los primeros rayos de luna ascendentes, no tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran extremadamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensación imposible de expresar, pues pese a una enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven, me di cuenta sin posibilidad de duda de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y que sabe el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con la atención. La luna, ahora sí casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclopeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto de cuanto yo había visto en los libros, y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición habían visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves lo que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso del agua. A causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar al hombre, al menos cierta clase de hombres, aunque parecían retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina, rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos, más grotesco de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Flaubert. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y además rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de preceder antes que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con su misterioso resplandor el silencio canal que tenía ante mí. Entonces de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la
entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de Polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable, de pesadilla, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi hilarante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí incesantemente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y además ruidos de la naturaleza. Profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante. Cuando veo a ese ser, he intentado olvidar con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me he atrapado en unas garras, convirtiéndome irremediablemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoria, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en un lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en el obelisco submarino de mojado granito. Pienso en el día que emergerán de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. En el día en que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio de la universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruidos en la puerta, como si forcejearan. En ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esa mano. La ventana, la ventana. ¿Estás ahí, Gob?